La fría madrugada del 24 de enero de 2003, algo oscuro irrumpió en las calles de Chamberí, Madrid. Un hombre con gafas oscuras y gesto impasible cruzó el umbral de un portal cualquiera de la calle Alonso Cano. Allí encontró al portero de la finca, Juan Francisco Ledesma, arrodillado frente a su hijo pequeño. Le pidió que se pusiera de rodillas. Acto seguido le disparó en la cabeza, relata la reconstrucción policial. En segundos, la vida de un niño de 2 años quedó marcada para siempre. Mientras el agresor volvía a casa a comer y a echarse una siesta como si nada hubiera pasado, el niño contaba entre sollozos. Entró un señor muy enfadado, tenía una cara muy fea, decía palabrotas. Tenía bigote. Así comenzaba la pesadilla del asesino de la Baraja, un crimen que haría temblar a toda España. Desde aquel primer disparo, lo que nadie esperaba era que Madrid iba a vivir otro terror en poco más de mes y medio. Cada detalle de los hechos posteriores, un asesino que no elegía víctimas conocidas, los medios asombrados por una carta encontrada en la escena, y las particulares confesiones del asesino, conforman un relato aterrador. Esta historia, todavía fresca en la memoria colectiva, nos invita a recorrer minuto a minuto cómo un exmilitar errante desató una oleada de horror, cómo la policía tejió pistas, y cómo la sociedad reaccionó ante lo impensable. En apenas 54 días, Alfredo Galán Sotillo llevó a cabo 6 asesinatos y 3 intentos fallidos, según su confesión. Todas las víctimas fueron elegidas al azar, sin móvil aparente, y recibieron disparos a quemarropa en la cabeza, la nuca o la espalda. Este es el rosario de sus crímenes. 24 de enero de 2003, Chamberí, Madrid, Juan Francisco Ledesma, de 65 años, portero de finca. Galán entró, al azar, en el portal del número 89 de la calle Alonso Cano, encontró al portero alimentando a su hijo y le obligó a arrodillarse. Luego lo ejecutó de un tiro en la cabeza, matándolo en el acto. Tras el ataque, Galán regresó a casa tranquilamente. Su esposa contó que el único testigo, el niño, describió al homicida, un señor muy enfadado. Con bigote. 5 de febrero de 2003, Alameda de Osuna, Madrid, Juan Carlos Estacio, de 28 años, operario de limpieza en Barajas. Galán viajó a las afueras de la ciudad, aparcó cerca del aeropuerto con intermitentes puestos, y atacó a un hombre esperando un autobús. Según la propia confesión, le ordenó, de rodillas contra el árbol, y le disparó a bocajarro por la espalda. Además, y casi por casualidad, junto al cadáver apareció una carta suelta, un as de copas de la baraja española. Este hallazgo fortuito hizo estallar titulares en los medios. Bautizaron al autor como el asesino de la Baraja, y pronto Galán adoptó esa firma en sus crímenes. 5 de febrero de 2003, Alcalá de Henares, Madrid, Miquel Jiménez Sánchez, 18 años, y Juana Dolores Uclés López, 57, además resultó herida gravemente la dueña del bar. Tras regresar a Madrid esa misma tarde, Galán caminó por un barrio de Alcalá y entró en el bar Rojas sin pronunciar palabra. Allí mató a 2 personas con disparos de cerca, al hijo de la dueña, Miquel, y a una clienta, Juana. La propietaria, Teresa Sánchez García, 38 años, recibió 3 disparos mientras se ocultaba tras la barra, pero logró sobrevivir. En esta ocasión no dejó carta alguna, pues aún no se había difundido el apodo que se granjearía. Galán ni siquiera había oído hablar del asesino de la Baraja hasta ver los noticiarios aquella noche. 7 de marzo de 2003, Tres Cantos, Madrid, Santiago Eduardo Salas, 27 años, inmigrante ecuatoriano. Galán se trasladó a Tres Cantos, donde había residido brevemente. Allí abrió fuego contra Santiago Eduardo, alcanzándolo en la cara y dejándolo muy grave. Su novia, Anahid C., presencia la escena. Cuando Galán apunta para matarla, el arma se encasquilla. Anahid contó después: pensé, ya me tocó a mí. Después de unos minutos levanté la cabeza y ya no estaba. Galán solo arrojó un segundo naipe, un 2 de copas, junto al cuerpo de Santiago antes de huir. Este cruento episodio dejó una pista reveladora y un superviviente que describió al criminal ante la Guardia Civil. 18 de marzo de 2003, Arganda del Rey, Madrid, George Magda, 40 años, y Doina Magda, 39 años, matrimonio de origen rumano. Aquella noche, Galán aparcó su coche en un camino solitario cerca del Campo de las Cañas.
Cuando un hombre y su esposa pasaron caminando, el asesino decidió atacarles. Primero disparó a George por la espalda, matándolo al instante. Luego viró y le disparó 3 veces a Doina en la cabeza a quemarropa, causándole la muerte 2 días después. Entre los cuerpos se encontraron 2 cartas, el 3 y el 4 de copas. Al huir, Galán iba tranquilo. Los investigadores incluso afirman que, tras el doble crimen, volvió al coche, dejó el arma en el asiento y regresó a casa, a cenar y a dormir. Los vecinos, pensando que eran petardos, no salieron a auxiliar a las víctimas hasta después de los disparos. Aquel último ataque puso fin al terror. 30 días después del primer crimen, el 18 de marzo, ya 6 vidas habían sido arrebatadas y 2 personas habían sobrevivido con heridas graves. El caso dejó al pueblo atónito. ¿Quién era aquel monstruo que mataba sin motivo? ¿Por qué dejaba cartas en algunas escenas del crimen? La prensa popularizó el sobrenombre de «asesino de la baraja» tras el hallazgo del primer naipe en Alameda de Osuna, un detalle que fascinó a la opinión pública y al propio homicida. A partir de ese momento, cada muerte inundó los titulares y generó especulación, rumores de sectas, de rituales ocultos y teorías disparatadas sobre el significado de las cartas. En realidad, la única firma de Galán fue el terror dejado en cada sangre derramada. Alfredo Galán Sotillo, nacido en diciembre de 1977 en Puerto Llano, Ciudad Real, era entonces un exmilitar de 25 años. Tras vivir en un entorno familiar duro, en el que su padre bebía mucho, era muy serio y golpeaba a sus hijos, según la escritora Jimena Tierra, y haber perdido a su madre al nacer su hermana, creció introvertido. Se alistó en el ejército en 1998 y alcanzó el rango de cabo, destacando en misiones de paz en Bosnia en 2000 y 2002. Sin embargo, tras su segunda estancia en la guerra volvió cambiado, deprimido, ansioso y con hábitos de alcoholismo problemático. Fue tratado por crisis de ansiedad en un hospital militar en Madrid, diagnosticándosele un trastorno adaptativo con ansiedad y trastorno de la personalidad. Aún así, nada en su perfil sugería abiertamente un peligro semejante. Los informes psiquiátricos reconocieron síntomas como rasgos esquizoides, narcisistas y psicopáticos, pero concluyeron que Galán comprendía perfectamente sus actos y podía controlarse. Los expertos forenses describieron la frialdad de Galán como sobrecogedora. El psiquiatra Juan José Carrasco, que lo entrevistó para el informe pericial, subraya que Galán se sintió consciente plenamente de lo que había hecho y no se sintió nunca responsable de sus crímenes. Durante el juicio mantuvo una conducta distante e imperturbable. Nunca mostró remordimiento ni derramó una sola lágrima por sus víctimas. Como comentó el periodista Javier Barroso, no hubo ningún gesto de arrepentimiento, de dolor, en el imputado. Para el criminólogo Vicente Garrido, Galán encarnaba lo que él llama un acto de depredación humana, es decir, mataba por un íntimo placer personal, sin motivo ideológico ni económico. Galán confesó ante la policía que mató por pura curiosidad y ansias de dominio. Admitió, quería experimentar la sensación que causa acabar con la vida de un ser humano. Comencé con el portero y al no sentir nada seguí matando. De hecho, aseguró que el asesinato fue algo espontáneo, improvisado apenas minutos antes de disparar en cada caso. Dejó claro, pudo haber seguido matando durante años. En su primer interrogatorio dijo sin tapujos, podría haber estado matando durante 20 años. Solo lo he hecho por azar y para probarme a mí mismo que asesinar era fácil. Esta autopercepción como un ser capaz de demostrar que puede asesinar por mero albedrío fue considerada en el juicio indicio de su narcisismo psicópata, un manifiesto desprecio a la vida humana que agravó su condena. Al enterarse del primer asesinato en Chamberí, la Policía Nacional y la Guardia Civil se movilizaron con urgencia, pues el país sufría entonces niveles de violencia inusuales. Sin embargo, no existía vínculo aparente entre aquel tiroteo aislado y los siguientes ataques. Para los investigadores fue un rompecabezas. Una banda, un asesino o una pura coincidencia. El 5 de febrero, al conocerse el segundo crimen en Alameda de Osuna con la misteriosa carta, as de copas, junto al cuerpo, la alarma creció. Pista o casualidad, aquel naipe encendió el foco mediático, y Galán pronto supo que ese detalle le había dado un apodo. A partir de entonces,
Según admitió él mismo, empezó a jugar con ese macabro simbolismo, dejando cartas en algunos ataques como firma. La policía desplegó entonces un gigantesco tablero de investigación en la comisaría, mapas de Madrid con chinchetas marcando lugares, fotos de víctimas y evidencias numeradas en las paredes. Cada asesinato abría nuevas líneas de pesquisa, pero al principio las piezas no encajaban. Fue un hallazgo balístico el que estrechó el cerco. El 6 de julio de 2003 la prensa anunció que en un registro a la casa de la hermana de Galán en Alcalá de Henares se había encontrado un casquillo de bala que coincidía con el arma usada en el primer crimen. Es decir, la munición hallada provenía de la misma pistola Tokarev de 7,62 milímetros que había matado al portero de Chamberí. Aquel descubrimiento, confirmado por peritos balísticos, fue una prueba directa que vinculó a Galán con las muertes. Otros indicios pronto lo apuntaron sin dudas. Los supervivientes Teresa Sánchez y Anahid identificaron rasgos del agresor cuando los enseñaron fotografías policiales. Además, los investigadores se fijaron en la curiosa coincidencia temporal. Galán tenía cita esa misma tarde del 5 de febrero con su psiquiatra en el Hospital Gómez Ulla, justo tras matar en el bar Rojas, y aún así respondió como si fuera alguien normal, sin sospechar la tragedia que ocurría en paralelo. Finalmente, la pieza determinante fue su confesión. El 3 de julio de 2003, un Galán descontrolado por el alcohol se presentó ante la policía local de Puerto Llano, su ciudad natal, y confesó haber sido el asesino de La Baraja. Al inicio ni siquiera fue tomado en serio por su ebriedad, pero horas después se dirigió a la Comisaría Nacional y reiteró su versión de modo convincente. Aportó un dato que ni los medios conocían, que en los naipes de Tres Cantos y Arganda había un punto azul hecho con rotulador, y ello concordaba con lo encontrado en la investigación. Así, la detención de Galán acabó con la pesadilla. Pese a su intento posterior de retractarse, alegó que fingió la confesión por amenazas de un neonazi, una versión desechada por la juez. Las evidencias eran irrebatibles. Los peritos demostraron que cada bala encajada en la pistola Tokarev que él mismo admitió comprar en Bosnia estaba ligada a cada víctima. La policía supo que había traído el arma desde Mostar en una misión de paz, escondida dentro de un televisor. Tras la detención, la secuencia de asesinatos cesó abruptamente, confirmando su culpabilidad. El caso del asesino de La Baraja conmocionó no solo por la violencia de los hechos, sino por las voces de quienes lo sufrieron. En juicios y entrevistas posteriores, los familiares de las víctimas y sobrevivientes expresaron su desgarro. Destacan especialmente dos testimonios: la víctima sobreviviente del bar Rojas y la esposa de la segunda víctima mortal. Teresa Sánchez, quien perdió a su hijo Miquel y casi su propia vida en ese ataque, relató su dolor con dignidad. Perdí todo. Toda mi vida en 7 segundos. Y nadie se ha molestado en llamarme, en saber cómo estoy. Reveló que al dispararle sintió un vacío total, no sientes nada. Entonces yo decía, sí, me tiro por este puente, no me va a doler. Pero me dolía más mi familia. Maite, no puedes hacer eso a tu familia, tienes que seguir viviendo. Fue un testimonio estremecedor que puso el foco en las víctimas olvidadas detrás del mito. Anahid, la joven de Tres Cantos, narra con horror el instante en que la pistola de Galán se encasquilló tras disparar a su novio. Su testimonio a la policía, pensé, ya me tocó a mí, refleja el terror de saberse al borde de la muerte. También la viuda de Juan Francisco Ledesma contó cómo el asesino mató a su esposo ante los ojos del hijo de ambos. Aunque el niño solo hablaba de un hombre con cara muy fea y bigote, su inocencia sumó aún más angustia al suceso. Esos relatos reales aportan el componente humano que contrasta con la frialdad del criminal. Mientras Galán permanecía impasible, las familias quedaron destrozadas. La cobertura mediática del caso fue impresionante. Los periódicos llenaron portadas con los crímenes y la misteriosa baraja. Pronto, periodistas, comunicadores y escritores especularon sobre la psicología del asesino y el significado de las cartas. Algunos criminólogos entrevistados señalaron que tanto la prensa como el propio Galán construyeron una imagen casi cinematográfica del caso. Según una abogada y criminóloga consultada, la construcción del asesino en serie que se hizo se comió todo lo demás, la identidad de las víctimas pasó a un segundo plano. De hecho, varios documentales recientes destacan la importancia de dar voz a las víctimas y denunciaron que los medios querían tenerla entonces y 20 años después, Teresa nos cuenta su dolor.
En redes sociales y programas de televisión proliferaron rumores. Se habló de cultos satánicos, de ataques rituales, de lobos feroces de la sociedad. Sin embargo, todo era mitología creada tras la sombra del asesino de la Baraja. Los expertos subrayan que no existía más trasfondo que la psicopatía personal de Galán. Como apuntó el psiquiatra Carlos Díez de Mera en 2003, los indicios contra Galán eran muy razonables y no había que perderse en fantasías. No obstante, el apodo «asesino del naipe» permeó tanto en la gente común como en el oficialismo y quedó grabado en la memoria colectiva de España. A 2 décadas de los hechos, expertos en criminalística han analizado el caso para entender al hombre tras los crímenes. El psiquiatra forense Juan José Carrasco, encargado del informe judicial, explicó que no halló un trastorno mayor en Galán que justificara los homicidios. Determinó que era consciente de sus actos y actuó con total libertad. Carrasco calificó la motivación de Galán como la maldad por la maldad. No hay otro motivo psiquiátrico. En juicio lo definió como un perfil que combina rasgos narcisistas y psicopáticos, un enfermo normal, con ansias de poder y protagonismo. El psicólogo Vicente Garrido, especialista en asesinos en serie, comenta que Galán encaja en el patrón del psicópata narcisista que mata para demostrarse que puede hacerlo, como apuntó un criminólogo anónimo citado en la prensa. Este perfil se confirma con su ausencia de empatía y su necesidad de autocomprobación, probar que matar es fácil. Otros peritos, como el Dr. Luis Vega, difieren en cuanto a etiqueta diagnóstica. Algunos sugieren un cierto trastorno de personalidad, otros lo ven simplemente como un mentiroso en busca de protagonismo. Pero en general existe consenso en que Galán no sufría una enfermedad mental grave que lo eximiera. Los jueces incluso desestimaron ese atenuante en la sentencia. Además, la experiencia de guerra en Bosnia ha sido señalada como posible factor precipitante. Galán mismo comentó que de su primer despliegue volvió contento, pero tras el segundo regresó alterado y con un arma. Los expertos indican que la exposición a escenas de violencia extrema pudo endurecer su instinto. En palabras de un psiquiatra entrevistado, en Bosnia, vio cómo la vida no contaba nada. Sin embargo, señalar la guerra como causa directa sería simplificar. Otros antecedentes, como su educación dura y su afición al alcohol, contribuyeron a formar a un hombre anónimo, con frustraciones y baja autoestima, que explotó en una espiral homicida sin precedentes. La historia de Alfredo Galán Sotillo, el asesino de la Baraja, es una pesadilla real que sacudió a España. Sacude porque nos recuerda la fragilidad de la vida y lo cerca que está el mal de la normalidad aparente. Lo que parecía una serie de ataques aislados se convirtió en un terror ciudadano, con familias destrozadas, testigos traumatizados y una ciudad que dejó de sentirse segura. En palabras de la superviviente Teresa Sánchez, en 7 segundos, una vida puede desmoronarse. Lo último que nos queda al contar esta historia no son las cartas ni el asesino, sino el eco del dolor, las voces de las víctimas que murieron y las que quedaron para contarlo. Cuando me disparó, no sentí nada. Lo que me dolía más eran los de detrás, mi familia, dijo Teresa tras sobrevivir al terror. Sus palabras nos desafían a no olvidarlos. Este caso también es una lección sobre la labor policial y judicial. Tras el velo mediático hay un procedimiento lleno de errores y aciertos, de pruebas forenses y del trabajo tenaz de muchos agentes que no descansaron hasta cerrar el capítulo. En el cierre, recordemos que los verdaderos protagonistas de esta tragedia no son las cartas ni la fama de Galán, sino las 6 víctimas asesinadas, los 3 sobrevivientes con heridas y cada familia rota por estos crímenes. Reflexionemos. La memoria colectiva no debe quedarse en el mito del asesino ni en el susto mediático, sino en honrar la memoria de quienes un día normal perdieron la vida en manos de un hombre que mató por probarse a sí mismo. Después de todo esto, una pregunta permanece. ¿Qué nos dice la historia de Alfredo Galán sobre la naturaleza humana y nuestra sociedad? Quizá nada es lo que parece y el mal puede esconderse tras una fachada normal. Si algo hemos aprendido es que las vidas arrebatadas no deben olvidarse, y que detrás de cada caso deben escucharse siempre las voces de las víctimas. Si te ha impactado este relato real, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal para más historias de crímenes verídicos y dale a la campanita de las notificaciones para no perderte ningún vídeo. No olvides que conocer estos sucesos nos ayuda a reflexionar y mantener viva la memoria de quienes sufrieron la violencia. Hasta la próxima investigación.